ya había dicho, en los grupos de práctica, lo que es la terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Entonces, en este caso, esta es una de las pocas clases que van a haber, según realizó el sílabus, sobre trastornos de lenguaje, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos generales que debemos manejar para poder hacer detecciones precoces de estos trastornos. Entonces, estas detecciones van a ser en el neonato, ¿no? Cuando el niño nace, vamos a ver, vamos a tomar datos en la historia clínica de su filiación, la anamnesis, todo, y vamos a ver que, por ejemplo, lo que se suele hacer es en el control del niño sano, hay algunos ítems ahí que también vemos evaluaciones en cuanto al lenguaje, pero a la vez en rehabilitación estamos haciendo uso de lo que es, hay un esquema de desarrollo del niño peruano que tienen varias áreas a evaluar. Entre ellas tenemos la evaluación de lo que es el lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Entonces, por ejemplo, si vamos a evaluar la parte del lenguaje comprensivo, ¿cómo podemos evaluar? En un adulto es diferente, un niño también. Entonces, en un pequeño de 1 mes, por ejemplo, ¿cómo podríamos evaluar cómo está su lenguaje comprensivo? Ahí vamos a ver que el niño va a ser capaz de sonreír al escuchar la voz de la madre, ¿no? Ese es un parámetro al mes. A los 5 meses vamos a ver que el niño es capaz de reconocer a su nombre. A los 6 meses va a ser capaz de entender órdenes muy simples como son el ven y el chao. A los 9 meses podré ser capaz de comprender el significado de la palabra no, y por ejemplo a los 18 meses podría ser capaz de distinguir el significado, la diferencia entre el tú y el yo. También dentro de este esquema que tenemos de desarrollo del niño, para evaluar la parte del lenguaje expresivo, vamos a tener, por ejemplo, que al mes, como vemos, el niño va a tener la respuesta, por ejemplo, de llorar en respuesta a una causa específica, pues puede ser por hambre, por sueño, por frío, etc. A los 2 meses, la manifestación del lenguaje expresivo a esta edad va a ser el balbuceo de la palabra agu, por ejemplo, cuando se le habla. A los 7 meses, el niño es capaz de decir monosílabos. La más fácil de decir, la primera que suele aparecer es el monosílabo pa, luego ya viene el ma, ¿ya? Pero lo dice de manera indiferente a cualquier persona. Ya es hasta los 10 meses que ya el niño podría ser capaz de diferenciar bien, decir la palabra exacta papá y mamá. A los 12 meses, o sea, es decir, al año, se dice que se puede añadirse a su vocabulario 2 palabras sueltas, aparte de estas palabras de papá y mamá. Y por último, sacando algunos rasgos principales de este esquema, tenemos que a los 18 meses va a ser capaz de formar palabras de unir 2 palabras, ¿no? La más frecuente, por ejemplo, mamá, teta, ¿ya? Entonces, estos son algunos parámetros para poder tener en cuenta cómo está yendo el desarrollo de un pequeño. Entonces ya vemos que si hay, trazamos en este esquema que se ha hecho unas curvas y vemos si tiende a estar la curva para la izquierda, o sea, hay un retraso en cuanto a su desarrollo, en este caso verbal, y si va para la línea, bueno, acorde a su edad, es una línea en trazo recto, ¿ya? Entonces se hacen esos trazados para ver cómo va el desarrollo. Entonces ahí podemos detectar la presencia de retrasos en el lenguaje verbal. También nos ayudamos para esto del manejo de problemas en el lenguaje de los terapistas, de los licenciados en lenguaje, y tanto ellos como nosotros usamos para evaluar, por ejemplo, trastornos en la articulación, el test de Melgar,
¿Ya? El test de Melgar nos sirve para evaluar niños de la edad de 3 a 6 años y medio, para evaluar problemas articulatorios, como les decía, ¿no? Entonces, para evaluar de manera íntegra, también evaluamos nosotros, los médicos de rehabilitación, y un poquito más minucioso por el tiempo, los terapistas de lenguaje evalúan lo que son las fases, la parte, cómo está la respiración en el niño, si hay movimientos voluntarios, involuntarios, cómo están los órganos fonoarticulatorios, ¿ya? Evalúan si hay la función de fruncir los labios, los chasquidos, cómo está el silbido, los soplos, ¿ya? Evalúan si hay presencia de frenillos linguales, ¿ya? Y cómo está el tono, sea aumentado, disminuido, normal, tanto en mejillas, en lengua, etc. ¿Ya? Entonces, es una evaluación integral que se va a hacer para poder detectar estos trastornos de manera precoz. Entonces, como estamos en el tema de estos trastornos de lenguaje, vamos a tener que la comunicación, el hecho de comunicar va a ser un intercambio. Vamos a intercambiar pensamientos, sentimientos, deseos. Esta comunicación se dice que no es exclusivamente humana. Todas las especies van a desarrollar estrategias de comunicación con sus congéneres desde que nacen. En el hombre esto va a requerir un código que viene a ser el lenguaje. Entonces, el lenguaje viene a ser un sistema de signos arbitrarios estructurado a través de unas reglas que nos van a permitir combinar sonidos para formar palabras, las palabras para poder formar frases y combinar frases para poder expresar estos pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces, como ya también es conocido este cuadrito en cuanto a comunicación, son los que intervienen en este proceso. Tenemos el emisor, receptor, código, mensaje. Ya, tenemos para estos trastornos de lenguaje van a estar implicadas diferentes áreas, ¿no? Ahí está. Entonces hay una implicación de distintas bases y de otras áreas de desarrollo en la elaboración de estos trastornos. Tenemos las bases neurofisiológicas, pueden estar afectadas zonas de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, como sabemos, ¿no? La parte sensorial, motora y zonas colindantes. Tenemos que también se pueden afectar las bases sensoriales, en este caso ya sería la parte de sensaciones, las percepciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, así como percepciones propioceptivas, sinestésicas, para lo que es la captación e interpretación de los estímulos externos. Se dice que lo que es la audición va a resultar importante para captar el lenguaje del entorno y poder aprenderlo, mientras que las demás percepciones señaladas nos van a llenar de contenido las palabras oídas. También otro componente que puede afectarse son las bases anatómicas y funcionales, como mencionaba, el aparato respiratorio, fonoarticulatorio, resonador y su funcionalidad para producir el habla, ¿no? También se puede verse afectado el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las funciones mentales básicas que van a estar implicadas en el desarrollo del lenguaje. Otra cosa que también en la evaluación, antes de poder de repente pensar en lo anterior, vemos cómo está el desarrollo afectivo, emocional y social en la familia, ¿no? Hay niños que están aislados socialmente, entonces ahí podemos estar pensando que de repente esto vendría a ser uno de los factores. Así precisamente también tenemos que interviene la influencia del medio. La influencia del medio va a propiciar la estimulación exterior y regular los intercambios entre el niño y el adulto como forma de aprendizaje, ¿no?
Ya, bueno, aquí ven el gráfico de los órganos articulatorios ya conocidos, todos, bueno, al final lo evaluamos en consulta, en rehabilitación, también lo evalúan los terapistas de lenguaje, y si hay algo más profundo, los de otorrinolaringología, ¿no? Entonces vamos a tener que la falta de comunicación nos va a llevar a que el lenguaje no se desarrolle, y la falta de ambos va a afectar tanto al desarrollo afectivo, emocional y a las habilidades de relación social. Bueno, otra forma de ver esto de los trastornos del lenguaje, tenemos trastornos en la recepción del mensaje. Aquellas personas vienen a consulta, personas ciegas o con déficit visual. Entonces vemos que a través del oído y del tacto pueden hablar y escuchar, pero no van a recibir toda la información, sea visual, gestual, o sea, a través de las miradas y los gestos. También personas que se reciben consulta, tenemos personas sordas o con algún tipo de déficit auditivo. Ellos van a tener problemas para desarrollar el habla, pero no por problemas fonatorios, sino porque hay problemas en el aprendizaje del lenguaje. Otras personas son las sordociegas, entonces va a haber un déficit auditivo y visual, y va a provocar pérdida de información por ambos canales. Es importante aquí saber el momento de la pérdida y cuál ha sido primero, ¿no? También podemos ver trastornos en la emisión del mensaje. Los órganos que intervienen en la articulación y emisión de la voz están afectadas. No implica que tengan déficit mental, tendremos cuidado al dirigirnos a ellas, pueden optar por no comunicarse. También hay trastornos en la comprensión y elaboración del mensaje, que va a afectar a la capacidad de comprender los mensajes que se emiten y la elaboración del mensaje. Tenemos las personas que tienen capacidad física para emitir y recibir, pero no la habilidad. Entonces, en los trastornos del habla, vamos a tener que son dificultades para la articulación, ¿no? Para la producción clara y fluida, que van a restar la inteligibilidad a la expresión oral. Ya, dentro de las clasificaciones, las más frecuentes que van a verse son estas que están en el cuadrito, ¿no? Entonces tenemos alteraciones del habla que van a afectar a la articulación. En consulta lo que más se va a ver es la presencia de las dislalias, ¿ya? O sea, problemas de articulación. ¿Cuál es el concepto de las dislalias? Esta viene a ser la incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua, sin que exista causa orgánica o neurológica que la justifique. O sea, al decir fonemas estamos hablando de las consonantes, ¿no? Se trata de una alteración fonética en este caso. Entonces, como le mencionaba, para evaluar uno de los test que se utiliza es el test de Melgar. Ya evaluamos ahí lo que es problemas articulatorios de un determinado rango de edad. En la sintomatología, lo que puede expresarse en niños pequeños es que ellos van a hacer omisión, van a omitir letras, ¿no? Van a poder omitir, van a cambiar, van a sustituir, van a distorsionar los fonemas. En cuanto a estas dislalias, bueno, acuden a consulta a los padres diciendo mi hijo está con retraso en el lenguaje y lo traigo para que haga sus terapias. Entonces hay que determinar bien si son dislalias evolutivas o son dislalias funcionales. Las evolutivas vienen a ser dislalias que aparecen para aquellos fonemas que se consideran que están en vías de desarrollo para una determinada edad. O sea, es cuestión del tiempo para que aparezca pues, la buena pronunciación del fonema.
Por ejemplo, el fonema de doble R, esta suele darse ya sea entre los 6 a 7 años recién. ¿Ya? Entonces los padres a veces, bueno, vienen bastante a consultar por el problema de la doble R. También tenemos dislalias funcionales, en este caso sí. Ya se trata de alteraciones para la articulación de fonemas que tendrían que estar ya adquiridos para la edad. En cuanto a la etiología, la causa de las dislalias, podemos tener a déficit la percepción y la discriminación auditiva y fonológica. Puede haber déficit en la memoria auditiva y secuencial, déficit en habilidades motrices de la esfera oral o desconocimiento del punto y modo de articulación, menciona. Estas dislalias suelen aparecer en niños normales, en personas con discapacidad auditiva, discapacidad psíquica, retrasos y trastornos del lenguaje. En sí, el problema de las dislalias es una de las patologías de fácil manejo, no es complicado. Ahora tenemos también dentro de los que están afectando la articulación los trastornos fonológicos. En este caso es el que presenta el sujeto que tiene afectado el sistema fonológico, mientras que sus habilidades fonéticas, o sea, los fonemas estarían bien desarrolladas, sería capaz de articular todos los fonemas por imitación, o sea, ellos pueden repetir, pero tendrían dificultades para integrarlo en palabras, o sea, en un lenguaje espontáneo es el problema. La sintomatología igual puede darse también la omisión, sustitución, distorsión. Aparentemente hacen un uso arbitrario de los fonemas dentro de las palabras y persisten patrones infantiles propios de etapas anteriores del desarrollo fonológico. Su habla se dice que puede llegar a ser totalmente inentendible. La etiología de estos trastornos fonológicos tenemos desfases en la madurez personal y neurobiológica, déficit en la percepción fonológica y la memoria auditiva, dificultades para establecer y organizar un sistema fonológico estable. Otro trastorno que podemos ver son las diglosias. Las diglosias se definen como trastornos en la articulación también debido a alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla. Igual hay lo que es puede haber lo que es la omisión, distorsión, sustitución de los fonemas. ¿Ya? Aquí, bueno, en la clasificación, estas diglosias las podemos ver, por ejemplo, en niños con presencia de labio leporino, parálisis facial, son diglosias labiales. Otras frecuentes, ¿no? Como les hablaba de los frenillos, diglosias linguales. Presencia también vemos de lo que son los pólipos. Los pólipos que están dentro de las diglosias nasales, igual fisuras palatinas, diglosias palatales y así. Entonces su etiología es orgánica, suelen aparecer igual en niños normales, en algún síndrome malformativo. Otra alteración en problemas articulatorios tenemos a la disartria. La disartria, bueno, es más conocido ya por ustedes, son dificultades en la articulación y la expresión oral que va a afectar al tono y movimiento de los músculos de la articulación, debidas a lesiones del sistema nervioso central. En su sintomatología va a haber dificultades para realizar los movimientos articulatorios que van a ser laboriosos, lentos, imprecisos. Van a tener dificultades en la coordinación de movimientos para hablar y, bueno, como se sabe, su etiología puede ser por lesiones neurológicas, en caso de niños, parálisis cerebral infantil, tumoraciones, aparecen niños con lesiones neurológicas, ¿no? Ahí tenemos gráficos de diglosia lingual, frenillo lingual, lo que es los labios leporinos. Ya, como segundo punto tenemos alteraciones que van a afectar a la fluidez verbal. Tenemos lo que es más conocido como tartamudez. Eso tiene que ver con la fluidez verbal. Tartamudez, disfemia o espasmofemia, esos son los términos. Entonces se define a la disfemia como un desorden en lo que es, como les dije, fluidez verbal, ocasionado por la incoordinación de los mecanismos del habla. O sea, va a haber afectación de lo que es la respiración, fonación, articulación.
y con frecuencia acompañadas de respuestas fisiológicas como alta tensión muscular, ansiedad, etc. Como sintomatología tenemos en la parte lingüística, puede haber repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones de sonidos, pausas en mitad de palabra, bloqueos de inicio de palabra, errores en la organización de un discurso. En la parte no lingüística, respuestas funcionales a lo que es tensión muscular, ansiedad, fobia para hablar, etc. En la clasificación acá también es importante, al igual que la dislalia, poder diferenciar la disfemia fisiológica o evolutiva y la disfemia crónica. La fisiológica suele aparecer con el inicio del lenguaje, o sea, entre los 2 y los 5 años. Se explica, se dice, por falta de ajuste entre el flujo de ideas que se quiere comunicar y sus habilidades expresivas. Va a repetir una palabra o sílaba para darse tiempo a la organización mental del discurso y a su producción. Va a desaparecer en la medida que maduran sus aptitudes verbales. En cambio, si ya tenemos una disfemia crónica, ya hay varios años de duración que puede llegar hasta la vida adulta. Entonces es más fácil, se dice, un manejo a temprana edad que ya tener una disfemia crónica, ¿no? Entonces, en su clasificación tenemos disfemias tónicas, clónicas o mixtas. Y sus causas pueden ser factores neurológicos, genéticos, ambientales, psicológicos, etc. Otra alteración en cuanto a la fluidez, tenemos a las taquilalias y a las bradilalias, ¿no? Como su nombre lo indica, la taquilalia es un habla con un ritmo excesivamente rápido, es un habla precipitada, y si se añaden dificultades articulatorias donde se afecte la inteligibilidad, se va a denominar farfulleo. ¿Ya? En cambio, la bradilalia es lo antónimo, ¿no? En la sintomatología de la taquilalia, va a haber una precipitación al hablar. En cambio, en la bradilalia es una lentificación. Y acá, para remarcar la causa de la taquilalia, una precipitación en la conducta, puede verse modelos del habla. En cambio, la bradilalia frecuentemente se dice que es de causa neurológica. La taquilalia suele aparecer en niños hiperactivos, pero también puede haber en niños normales. La bradilalia en caso de discapacidades motrices y neurológicas. En cuanto a las alteraciones de la voz que también se ven en consulta, tenemos la presencia de las disfonías y rinofonías. Ellos vienen derivados del servicio otorrino, ¿no? Problemas de disfonía, ellos hacen su estudio interior y tenemos que esta es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades debido a trastorno orgánico en la cuerda vocal, ¿no? Vemos afectación de las cuerdas vocales o por incoordinaciones musculares, vocales, respiratorias. Si la pérdida total de la voz por causa aguda inflamatoria, esto se va a llamar afonía, ¿no? Y la rinofonía es la voz por resonancia nasal. Por ejemplo, ¿en quiénes podemos ver? En pacientes con diglosias palatinas y nasales, ¿no? Ahí podemos ver esto. Otras clasificaciones, podemos tener igual retrasos en la adquisición, desarrollo del lenguaje, los clásicos TEL, trastorno específico del lenguaje, las afasias. En cuanto al retraso en la adquisición o el desarrollo del lenguaje, se considera como un conjunto que va desde un simple desfase cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que sería el retraso simple, hasta la falta total o casi total de desarrollo, que va a suponer el retraso severo del lenguaje. Todo ello sin tener un sustrato intelectual, sensorial ni neurológico contrastable. En la sintomatología tenemos a los hablantes tardíos,
con alteraciones fonológicas, léxico concreto y pobre, estructuras morfosintácticas sencillas. Puede perdurar hasta los 4 años o un poquito más. Los aspectos comunicativos están bien instaurados, aunque su comunicación resulte poco eficaz por las alteraciones mencionadas. La gravedad del retraso agravará los síntomas, pudiendo llegar a la no adquisición en edades tempranas. Como causas tenemos factores constitucionales de tipo neurológico, hay un retraso en la madurez, el ambiente puede ser pobre lingüísticamente, puede haber problemas de bilingüismo mal integrado, falta de estimulación, ¿ya? Características de la interacción afectiva y comunicativa del entorno. Estos retrasos pueden aparecer en niños normales con discapacidad psíquica, sea auditiva, o en discapacidades motoras también, ¿no? Bueno, otros trastornos tenemos en lo que es la disgrafia, por ejemplo, o la dislexia. La dislexia viene a ser dificultades del aprendizaje de la lectura. Esta no va a responder a deficiencias articulatorias, sensoriales o psíquicas. A menudo se presenta acompañada de trastornos de aprendizaje de la escritura. La lectura va a ser lenta, laboriosa y poco comprensible. La escritura con correcciones, inseguridad gráfica, errores ortográficos. La otra es la disgrafía, es un trastorno funcional, afecta la calidad de la escritura. El nivel de escritura es inferior al esperado, influye negativamente en el aprendizaje. La otra es la discalculia, que es un trastorno específico del desarrollo del cálculo aritmético, afecta sobre todo en la infancia, asociado hasta a las dislexias. Y a las disgrafias. También puede asociarse al trastorno de atención, problemas perceptivos, problemas principalmente la confusión de los números y su inversión. Entonces, como ya se mencionó en la introducción, para poder hacer el diagnóstico de los trastornos del lenguaje hay que hacer un detallado examen físico, un examen, hay que evaluar los órganos de los sentidos, en este caso la audición, ¿ya? Se tiene que ver por qué se está dando este problema en el lenguaje. A través de un estudio primero se solicita para descartar patologías el estudio audiológico, entonces se lo deriva pues a un niño dependiéndose al servicio de neuropediatría, servicio de otorrino. Entonces en estos casos al otorrino para que haga el estudio de la timpanometría, ver cómo están los tímpanos, dependiendo de la edad, si muy pequeñito, las autoemisiones acústicas, si ya son más grandecitos y pueden colaborar en el estudio de la audiometría, los potenciales evocados auditivos. Todos estos estudios son para ver cómo está el nivel de audición del niño. También dentro del diagnóstico hay que hacer en determinadas situaciones pruebas psicológicas, o sea, las psicometrías, ¿ya? Para ver los diagnósticos diferenciales y poder medir el coeficiente intelectual. También se hace uso para descarte de patologías, el uso de las imágenes, ¿no? Sea rayos X, tomografías o resonancias. En los parámetros evolutivos sobre el desarrollo fonológico del habla, del lenguaje y de la comunicación. Todo eso. Bueno, al final, para hacer el manejo de estos trastornos de lenguaje, es un manejo integral. Ya es un manejo integral. Acá tienen que, bueno, el niño, en el caso del niño, más está con la familia, ¿no? Con los padres. Entonces, su colaboración para su tratamiento es de vital importancia. Entonces, a nivel familiar, es uno de los componentes para su manejo. A nivel escolar, porque vemos que los profesores de inicial, por ejemplo, son los que hacen la detección que algo anda mal en el niño. Entonces, sobre todo esos profesores que tienen de repente un poquito más de experiencia, pueden detectar algunos trastornos en el lenguaje. Entonces, a nivel escolar es uno de ellos. A nivel médico también en las consultas, sea con el pediatra,
que ya lo deriva después al médico de rehabilitación, y se cuenta con todo un equipo multidisciplinario para estos manejos, ¿no? Como le mencionaba, el médico rehabilitador, el otorrino, el neuropediatra, los profesores, el licenciado de lenguaje, los psicólogos, ¿no? Todo esto es un equipo multidisciplinario, no solamente el manejo con el terapista del lenguaje. Entonces, quiero remarcar esto de, por ejemplo, a nivel escolar, ¿no? A veces hay niños pequeños que no, por ejemplo, lo tildan, todo niño debe ser inquieto, entonces dicen eso es normal, pero niño muy inquieto, que no fija la mirada, que está disperso, que ya tiene cierto rango de edad, que ya le corresponde pues tener formar sus dos palabras según el esquema más o menos que les estaba mencionando, y no hay todo eso. Entonces hay que estar pensando en ciertas patologías, entonces en que algo anda mal. No es que esto es cuestión de darle tiempo y para que ellos desarrollen, no es una cuestión evolutiva. Ahí ya estamos viendo que hay un problema posiblemente neuropediátrico. Entonces, hacer la derivación sea el pediatra, aunque ellos no manejan mucho esto, es el neuropediatra el que ve, y de ahí lo derivamos a rehabilitación, ¿ya? Entonces, ahí en esos casos que ahora se está viendo con más frecuencia, podemos estar pensando en niños con problemas de TEA, ¿ya? Y problemas de niños con déficit intelectual. Entonces, esos dos trastornos que son bastante frecuentes, a veces en casa no lo detectan, el control del niño sano igual no lo detectan, por último pasan por el inicial, ya están creciditos y igual no son detectados, ¿no? Entonces, muy importante, por eso en consulta, tanto de pediatría, no sé si hacen por neuropediatría, en rehabilitación de niños, ver estos casos y así no se les escape, ¿no? Porque ya cuando están grandes ya el manejo ya no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Sí. Dentro de las que son articulares, porque como decía ahí, es el sistema fonético normal, pero es incapaz de formar oraciones. Por eso no entiendo por qué dentro articulares. A ver. Vamos a poner. Aquí, ¿no? Ya, ¿me decías cuál es el problema? La One Lima es para la molina. Ya. Ah, no, claro, pero estoy viendo que, por ejemplo, para entrar desde la molina solamente tienes que entrar al One. En el fonológico. Ya, mira, como ves acá en la sintomatología, tenemos problemas igual, ya sea remisiones, sustituciones, distorsiones. Eso más o menos, bueno, es un parámetro para ver este problema articulatorio. Estamos viendo también que hay una diferencia de dislalia con trastorno fonológico, de que acá en la dislalia se ve lo que es alteración de la parte fonética, o sea, los fonemas, y acá en el fonológico es en la parte fonológica. Acá el problema en el fonológico está afectado el problema del lenguaje espontáneo,
O sea, ellos lo hacen por imitación, pero anda que ellos digan de manera espontánea, no se les va a hacer no se les va a entender. ¿Ya? Esa es la diferencia básicamente. ¿Alguna otra pregunta? De repente algo que hayan visto, habían hecho poca práctica, pero algo que hayan visto con los familiares, en los otros cursos que han pasado ya. Esto les va a servir básicamente, bueno, el próximo año hacen su internado, ahí no van a ver mucho esto, pero sí en el CERU, dependiendo de dónde estén. Esto ustedes pueden saber derivar cuándo derivar y cuándo no, y a dónde. Entonces, esa es la importancia. ¿Ya? Y si tienen que ver con alguno de los que manejan integralmente estas patologías, igual es importante. Igual en la propia familia, para ver un desarrollo adecuado, tienen que saber todo esto, lo básico. Ya lo básico, porque ya otras cosas en general son de especialidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Listo. Muchas gracias.